originarios, sino también sobre los métodos para trabajar en los pueblos originarios. Es importante, yo creo que entonces tener presente que para seguir ahondando en esta parte de los métodos en pueblos originarios también hay que traer a debate digamos, otras cuestiones como son las reivindicaciones de los pueblos originarios, sus luchas actuales. No podemos ver entonces en este sentido las sesiones del seminario como aisladas, sino al contrario, como interrelacionadas. La sesión pasada estuvo la maestra María de la Luz Javiedes con nosotros. Su propuesta es, por ejemplo, muy disciplinar, muy desde la psicología social, porque no podríamos hablar tanto desde la psicología social comunitaria su propuesta, pero sí desde una psicología social en la comunidad. Creo que esta propuesta nos enriquece, pero también hay que dar entrada a otras miradas que son muy interesantes, como las que vamos a escuchar hoy con el doctor Roberto Mora, que nos está visitando aquí a la Facultad de Psicología. Antes de comenzar con la ponencia del doctor Roberto Mora, nuestro compañero Luis va a leer una breve semblanza del doctor y Buenas tardes otra vez, bienvenidos a la quinta sesión del Seminario Permanente de Psicología Social Comunitaria, una aproximación al estudio de los pueblos originarios. En esta ocasión, como ya mencionó la doctora Catherine, contamos con la distinguida presencia del doctor Roberto Mora Martínez, quien es doctor, maestro y licenciado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador de tiempo completo asociado C en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Dentro de su campo de conocimiento e investigación se encuentra la filosofía latinoamericana. Sobre dicha línea se encuentra la investigación, el pensamiento de Joaquín Sánchez MacGregor y la filosofía de la historia latinoamericana, y la diversidad identitaria y el reto de las relaciones interculturales en América Latina y el Caribe. Asimismo, su productividad académica incluye distintas publicaciones tanto en revistas como en libros, en donde ha participado como autor, coordinador y colaborador, entre las cuales podemos encontrar El mito de Gaucho Carlos Astrada, estudio de un ensayo que buscó fortalecer un sentimiento nacionalista, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, UNAM, 2010. Además, la importancia de rescatar el patrimonio cultural de México en la revista de Emisión, publicación de la Sociedad Mexicana de Ingenieros, Comité del DF, septiembre de 2009. La identidad, reflexiones en torno a la pluriculturalidad y a la organización social en la revista Quadrivium, Universidad Autónoma del Estado de México, en diciembre de 2004, entre otros. Como parte de su experiencia profesional, ha fungido como secretario académico del posgrado en Estudios Latinoamericanos, Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Además, ha formado parte del programa Identidades e Interculturalidad en América Latina, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y la coordinación de Universidad Abierta y a Distancia, Canal 22 y EDUSAT. Asimismo, dentro de su labor académica, se ha desempeñado como profesor visitante en distintas universidades de la Argentina, como la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, en la provincia de Mendoza, la Facultad de Filosofía y Humanidades en la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En esta ocasión, el doctor Mora se encuentra con nosotros para presentar la ponencia Propuestas reivindicatorias en las naciones originarias y su posible alianza con la propuesta de los congresos locales. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora, por la invitación a participar. Y muchas gracias a ustedes por su asistencia a esta exposición, la cual surge por un interés, como mencionó el compañero, de trabajar al doctor Joaquín Sánchez MacGregor. El doctor Joaquín Sánchez MacGregor fue un filósofo latinoamericanista que estuvo trabajando las propuestas sobre cómo los seres humanos, los que estamos actualmente, podemos hacernos cargo de la época en la que nos tocó vivir, una época convulsionada, llena de movimientos sociales, la mayoría de ellos violentos,
y evidentemente estamos, yo creo que en la mejor, bueno, no sé si sea decir, bueno, es la mejor, pero tenemos muy buenos ejemplos de cómo se ha crecido la violencia. Entonces, lo que el doctor MacGregor trató de hacer es, a través de una filosofía política, empezar a reflexionar sobre cuáles eran las posibilidades de la población, de la ciudad, de las organizaciones civiles, para transformar a la sociedad, transformar al Estado, y con esa base llevar un buen rumbo en lo que sería la conformación del Estado-Nación. El doctor Sánchez MacGregor llevó a cabo la propuesta de los congresos locales, que esa parte la voy a dejar para la segunda etapa de la exposición, porque digamos va a ser como que lo fuerte de la exposición. Esta propuesta de congresos locales ciudadanos no es del doctor Sánchez MacGregor, es de Nelson Mandela, líder sudafricano, con el cual luego terminar el apartheid. Entonces él es quien echa a andar esta propuesta, pero resulta que esta propuesta tiene por objetivo conjuntar a los diversos estratos sociales, a los diversos conjuntos humanos, entre ellos grupos indígenas. Pero si ustedes se dan cuenta, y como lo van a dar cuenta a lo largo de este seminario, pareciera ser que los grupos indígenas, la propuesta de la autonomía, de reivindicación, son básicamente como separatistas. No separatistas porque están exigiendo una separación del Estado, no, sino separatistas porque están exigiendo un autorreconocimiento, una autonomía de lo que sean los grupos indígenas, las naciones originarias, lo cual es correcto, porque desde su perspectiva ellos han sido alejados, y desde la perspectiva de aquellos que nos implicamos en los problemas, ellos han sido sistemáticamente alejados como integrantes del Estado-Nación. Por eso están reivindicando, están exigiendo este reconocimiento a sus derechos, mal llamados usos y costumbres. Realmente debería ser llamado instituciones y leyes, porque en ellos son eso, instituciones y leyes. Entonces, lo que yo voy a empezar a hacer aquí es abrirme el camino por los grupos indígenas, las propuestas de autonomía, después ver en la lectura que se les propuso, ver cómo se está proponiendo esta relación entre el derecho indígena y el derecho del Estado de la Nación, para culminar con la propuesta de los congresos locales y por qué es tan importante tener esta visión de los grupos indígenas en la conformación del Estado-Nación. Ese va a ser el plan a seguir en esta reunión. Voy a empezar con temas muy sencillos, muy socorridos. Lo voy a hacer con el fin de llevar un orden, porque sé que ustedes están estudiando estos movimientos y muchas de las cosas que voy a decir al principio son muy obvias, pero lo voy a hacer con el fin de ir llevando un orden. Pero, por ejemplo, ¿por qué piden reivindicación los pueblos originarios? ¿Qué quieren reivindicar? Las reivindicaciones, de manera principal, son de territorio que han sido ocupados ancestralmente, en los cuales ellos han vivido trabajando y produciendo a su modo, a su cultura, de un modo sustentable, los recursos que el medio les ofrece y que ellos necesitan para subsistir. Ese es el origen de las reivindicaciones. Estamos vivos, tenemos territorio, cultura, ideas, queremos que se nos respete. Ahora, esta reivindicación de los pueblos indígenas en la actualidad ha llevado al problema de la interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? Es una concepción, una denominación difícil de comprender. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno habla de interculturalidad, uno piensa en la cultura de la paz, distintas culturas que van a entrar en relación, autorreconociéndose de la misma manera, lo cual no es así. Es decir, la interculturalidad no es la cultura de la paz, ni la cultura de la igualdad. Para entender un poco más el problema de la interculturalidad, un grupo de investigadores del centro en el que yo trabajo, hicimos un libro en donde un servidor hace toda una serie de conceptos que se han trabajado en América Latina
para comprender este fenómeno que se dio desde 1492. ¿Cómo se va a interrelacionar? ¿Cómo se van a interrelacionar diversas culturas? Entonces, desde el concepto de aculturación, de inculturación, de transculturación, todos estos pluriculturalidad, interculturalidad, que cada uno de ellos tiene una distinta connotación, hasta llegar a la interculturalidad, que es en donde yo me detengo. Después viene otro artículo que habla sobre la interculturalidad. Ese es el texto, si quieren, después les paso el título para que, si lo quieren consultar, ahí van a encontrar algunos datos. Y eso lo digo con el mejor ánimo, porque sobre la interculturalidad existe un gran problema. No hay una definición. De todos los profesores que yo he conocido de las universidades interculturales, cuando les preguntan, bueno, ustedes son profesores de estas universidades, ¿qué entienden por interculturalidad? Y la respuesta es, no hay claridad sobre la interculturalidad. Para algunos es relacionar la cultura, la historia del lugar con la historia del Estado. Para otros es hacer un lenguaje común entre las distintas culturas que están en un Estado para poder establecer un diálogo. Para algunos más es, dentro de las distintas culturas que hay, ver cuáles han sido más sometidas para que se tengan más derecho a votación, a palabra, entre las distintas culturas. Entiéndase Chiapas y Oaxaca. Entonces, no hay una claridad sobre la interculturalidad, pero lo que sí se puede saber es que el reto de la interculturalidad es precisamente cómo establecer un diálogo con esa otra persona, con ese otro grupo que me está interpelando y que me está a mí haciéndome comprender una parte que yo desconocía de mí. Es decir, hay muchas formas de ver el mundo, de explicar la vida, que yo no conozco y que ellos sí. ¿Cómo establecer ese diálogo? ¿Cómo entrar en contacto? Ese es el reto de la interculturalidad. Entonces, para entender precisamente la interculturalidad, hay que aceptar la diversidad cultural. Este concepto es fundamental. Hay que aceptar que hay diversidad cultural y todas las culturas son igual de valiosas. No hay una cultura que sea más valiosa que otra. Para entender esto y ver cómo la diversidad cultural es valiosa por sí misma, hay que entender que cuando un grupo pide que se le reivindique, que se le reconozca, uno piensa, bueno, que se le reconozca su cultura y sus derechos e instituciones, y ahí se van a quedar aislados. Y no se trata de eso. El ser humano se caracteriza por el cambio, por innovaciones. Cuando en una población no hay innovaciones, no hay cambio, históricamente se ha llegado a encontrar que el cambio se detiene porque hay un grupo de personas a los cuales ese cambio no les conviene, que desafortunadamente o desgraciadamente tienen un poder para controlarlo y por lo tanto lo impiden. No es que las sociedades se mantengan atasadas, sino que hay un grupo que intencionalmente impide que haya cambios. Pero el ser humano constantemente está buscando cambiar, está buscando innovar, está buscando de una u otra manera adecuarse a los retos que la vida le ofrece. Entre estos retos voy a citar, por ejemplo, la iniciativa de la INTI de los pueblos indígenas argentinos. La INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Los pueblos de la Argentina lo que están pidiendo es la mejora de los procesos productivos, o bien el impulso y asistencia a los ciudadanos y a sus iniciativas como en labores productivos para los cuales tienen que emplear las tecnologías modernas. Entonces lo que ellos están solicitando es apoyo para que esto que ellos produzcan pueda salir mejor y puedan comerciar. Ahora, aquí hay un gran problema. Siempre que se habla de comercio, se piensa en capitalismo. Si yo les preguntara qué concepto tienen de capitalismo, que generalmente lo hago en varios seminarios, lo primero que viene a la cabeza es: ¿qué se entiende por capitalismo? Acumulación de dinero, comercio, o sea, compra y venta de mercadería, y de una u otra manera usufructo del trabajo de una persona más. Bueno, pues todo eso no es el capitalismo. ¿Por qué? Porque el comercio
ya se llevaba muchos siglos antes de que iniciara la era industrial. De hecho, precisamente por eso se descubre América, por abrir nuevas rutas al comercio. Por eso se recorre todo el África. Es decir, el comercio no es una actividad constante del ser humano. Acumulación de riquezas. Antes, la acumulación de riquezas era peor que en el presente, porque antes se acumulaban en los reyes, en los nobles y en el clero. Entonces, la acumulación de riquezas tampoco es el capitalismo. La quedarse con el excedente de un trabajador no hubo una etapa más explotadora que la época feudal, donde el noble se podía quedar con todo lo que producía el campesino o el productor, que no todos eran campesinos, simplemente al cobrarles impuestos. Punto. Así lo dice la ley, así se me pega la gana porque yo soy el que manda, yo pongo las leyes. Entonces, eso no es el capitalismo. Si eso no es el capitalismo, entonces, ¿qué sí es el capitalismo? El capitalismo es esta parte de la producción ampliada que va empleando o reutilizando el excedente, que es la ganancia, para reinvertirlo en la misma empresa y poder producir más. Y ese excedente reinvertido va a producir más dinero, el cual va a ser utilizado para ampliar nuevamente esa cadena productiva, sin pagarle a los trabajadores lo que su trabajo demandaría en lo que respecta al plusvalor, es decir, a la plusvalía. Si mi trabajo cuesta 15 pesos, a mí me van a pagar 5 pesos. Los 10 pesos restantes son los que se va a quedar el capitalista para reinvertirlos y seguir produciendo. Y si va a ser un tanto el mercado de zapatos, lo que va a producir, después se va a ampliar a zapatos y pantalones. Y después se va a ampliar a zapatos, pantalones y camisas. Es un ciclo interminable, motivo por el cual nos estamos acabando la naturaleza. Como dirían los indígenas del sur, de los Andes, la Pachamama. Porque evidentemente no hay nada que detenga el capitalismo. No existe, hasta el momento, una propuesta que lo pueda detener. Ni siquiera la propuesta socialista. ¿Por qué? Porque la propuesta socialista también buscó internacionalizarse, también buscó industrializarse, nada más que vía el gobierno de los obreros. Pero también buscó la industrialización y también buscó la internacionalización. Lo que pasa es que en la competencia entre uno y otro, los gobiernos socialistas tuvieron más problemas con respecto a cómo se va a distribuir el poder. Motivo por el cual la propuesta, ha venido por tierra hasta el momento. Claro, se están trabajando otras propuestas, muchas de ellas muy oportunas, pero como eso no es el tema, solamente lo menciono. Hay propuestas, pero en la carrera, la competencia entre capitalismo y socialismo, por eso gana el capitalismo, porque el capitalismo permite apertura, no la cierra, y a todo aquel que le permitan hacer lo que pueda o lo que quiera hacer, va a estar convencido. Ahora, el problema es que nosotros queremos, pero los grandes empresarios no lo dejan. Pero no es vía coacción directa, es vía compra de empresas, vía pago de impuestos, o sea, muchos mecanismos que no son básicamente el dominio directo de la persona. Pero bueno, retomando el tema de los indígenas. Ahora, estas actividades de los pueblos originarios tienen diversas demandas. Por ejemplo, en Venezuela están trabajando con los consejos comunales. ¿Qué son los consejos comunales? Son los consejos donde se reúnen los diversos pobladores de las naciones originarias, en donde crean y mejoran los espacios públicos de su jurisdicción. Es decir, están preocupados por vivir en una mejor región, en un mejor lugar, para que ellos puedan desarrollarse ampliamente. Además, ellos han convertido esos espacios en una zona de discusión y convergencia, en donde todos los actores tienen derecho a participar y todos tienen voz y voto. Entonces, en Venezuela lo que están logrando hacer es empezar a avanzar en lo que ya realmente quisiéramos muchos habitantes de las ciudades, en la participación activa de la sociedad. Ellos tienen mucha participación activa, nosotros, nuestra participación activa es muy poca, es muy limitada a pequeños grupos. Bueno, ahora, por ejemplo, ya en la parte de los Andes, con los grupos indígenas Abya Yala,
y la organización barrial Tupac Amaru, ellos se citaron en el 19 de abril de 2011 en Jujuy, Argentina. Ellos de una u otra manera se reivindicaron de esta manera. Dicen, están en desacuerdo con las discusiones de algunos funcionarios judiciales que todavía no entienden las cuestiones indígenas, ya que estas van mucho más allá de los papeles, y precisamente ese desconocimiento muchas veces lleva a emitir fallos contrarios a los intereses de los pueblos. ¿Cuáles son los marcos contrarios a los intereses de los pueblos? ¿Y qué es la parte más conflictiva de las autonomías indígenas de esta lucha de reivindicación? Son básicamente los marcos normativos, las leyes. ¿Cómo se hace compaginar una ley indígena con la ley de un Estado de corte liberal que no está preparado para aceptar la diversidad cultural? Y con ese fin voy a entrar directamente al tema de los mijes, que es el ejemplo que más me gustó para discutirlo con ustedes, donde hay algunas propuestas que son importantes que conozcamos, y con esa base tener un marco para poder dialogar. Entre 1995 y el 96, la Asamblea Nacional de Indígenas Plural por la Autonomía, ANIPA, se reunieron y sacaron un desplegado. En este desplegado lo que ellas buscaban era la autonomía, buscar expresar sus sentimientos de autonomía, porque tenían que ser autónomos. Entonces, lo que empezaron haciendo de manera correcta es definir qué entendían por autonomía. Y por autonomía se entiende la libre determinación interna. Ahora, ellos usan la palabra libre determinación en lugar de la autodeterminación, que es la que generalmente se emplea, o la que nos empleamos para definir las propuestas reivindicativas de los grupos indígenas. ¿Por qué ellos utilizan la libre determinación? Porque señalan que autodeterminación viene del inglés self-determination, lo cual está implicando que se están independizando colonialmente o mentalmente de esa colonización. No es autodeterminación, es libre determinación. No debemos depender de otros lenguajes para expresar lo que queremos, y eso ya es un gran avance. Por eso ellos hablan de la autonomía como la libre determinación interna, sin considerar de manera directa la libre determinación externa. ¿Por qué? Porque esta determinación externa es la soberanía, y solamente esa soberanía de estar en relaciones con otros estados nacionales de manera independiente es potestad del Estado. Entonces, primer asunto con los pueblos mijes. Cuando ellos hablan de autonomía, es en cuanto a su territorio, en cuanto a su cultura, a sus leyes e instituciones. No quieren entrar a negociar con otros estados nacionales. Eso no está bajo su potestad. Para ellos ese no es el concepto de autonomía. Y precisamente por eso el gobierno mexicano a los grupos de Chiapas les ha negado el derecho a la autodeterminación, a la autonomía, porque piensan que entonces van a poder negociar con otros estados nacionales. Y los grupos mijes lo que han hecho es, no, nosotros no queremos eso. Queremos empezar nada más por nosotros, decidir entre nosotros, en nuestro territorio, nuestra cultura, derechos e instituciones. Ahora, estos mijes, de una u otra manera, son, en sus demandas de autonomía comunitaria, dice, queremos el derecho a darnos nuestras normas, Kem, Anam, Amen, y el derecho a ejercer nuestra autoridad, Kem, Kotuk, Kem. La posición no debe ser muy correcta porque no es muy jefe, lo estoy leyendo literalmente, ¿no? Así como está escrito. Es decir, el planteamiento al formularse sus normas y al ejercer su autoridad, de una u otra manera, está haciéndose dentro de un marco de hecho,
que sea ya reconocido de derecho y que sea también ampliado paulatinamente. ¿Qué es lo que están diciendo? De hecho, ya nos damos nuestras normas y nosotros ya las estamos aplicando. Solamente que queremos que de derecho el Estado mexicano las reconozca en la Constitución y que además se vayan ampliando estas normas jurídicas nuestras, porque si las detenemos, corremos el riesgo de que después nos quieran recortar derechos. Entonces, en lugar de que nos quedemos quietos, cada vez ir ejerciendo y ampliando nuestros derechos, nuestro marco normativo, porque esa es la manera de avanzar, esa es la manera de una manera de mejorar la situación social en la cual están viviendo. Y efectivamente, este grupo, de una u otra manera, dice lo que nosotros queremos es precisamente este concepto de autonomía y empezar a que sea reconocido en el derecho mexicano. Ahora, ¿qué es lo que van a ellos a reconocer? ¿Cuáles son sus derechos? ¿En qué se basan para decir que son derechos? Efectivamente. ¿Y qué es lo que están demandando? Ellos están demandando 5 puntos. 1. Bueno, el derecho a la libre determinación conduce por 5 puntos. El primero de ellos, por la autoafirmación. ¿Qué es la autoafirmación? Implica el derecho que tiene un pueblo a proclamar su existencia y a ser reconocido como tales. Es decir, nosotros nos proclamamos como tal pueblo y así nos tienen que reconocer. No nos tienen que confundir con otra población. El primero. El segundo, a la autodefinición, que consiste en la facultad de determinar quiénes son los miembros que integran ese pueblo. Es decir, quiénes pueden ser llamados realmente de este pueblo. Nosotros nos tenemos que autodefinir. Ustedes ya conocen los problemas que tiene el INEGI, precisamente para definir qué son de los pueblos indígenas, quién no. Hablan tal lengua, son indígenas. Usan tal ropa, también son indígenas. El problema es que como ya no están, por lo menos que en un lugar, no están en esos lugares, ¿cómo los acomodan? Y hay grupos indígenas que no hablan ninguna lengua indígena, sino que hablan en castellano. Entonces, la manera de solucionar esos problemas es precisamente por la autodefinición. Nosotros nos definimos quiénes son de nuestra comunidad y quiénes son los que pertenecen a esta comunidad. La tercera, la autodelimitación, que conlleva el derecho de definir los propios límites territoriales. Precisamente hoy salió en el periódico que muchos pueblos indígenas están viendo nuevamente sus derechos afectados porque como hay petróleo, los tienen que volver a alejar de estos territorios. Ahí hay riqueza y como ustedes no lo saben emplear, bueno, pues ahí van para allá y nosotros nos quedamos con esa riqueza. 2013 tenemos todos los problemas. Y el cuarto, la autoorganización, que es el poder reconocido a un pueblo de procurarse a sí mismo su propio estatuto dentro de un marco estatal. Nosotros nos organizamos. No necesitamos que nos vengan a organizar para que nos digan cómo llevar a cabo nuestro gobierno, nuestra cultura, nuestro pueblo. Y la quinta y última, la autogestión, que expresa la facultad de un pueblo para gestionar sus propios asuntos, es decir, para gobernarse y administrarse libremente en el marco de su estatuto interno. Este tipo de aspectos son los básicos por los cuales estos pueblos mixtos han entrado en contacto y se han puesto en contacto con diversas agrupaciones del país. Aparte de los de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, han entrado en contacto con agrupaciones del norte de México. Pero cuando entraron en estas agrupaciones, tenía Saúl Velasco Cruz, indígena mexicano que escribe el texto, chocamos con una barrera. ¿Por qué? Porque queríamos nosotros llevar a cabo todas estas propuestas con los distintos grupos y resulta que no todos los grupos pueden ser pluriétnicos. Hay algunos que son monoétnicos. ¿A qué se refería este investigador? Cuando un pueblo, por ejemplo, en Chenaló, ahí están los Tzotzilles o algunos de los dos, no recuerdo. ¿Están en Chenaló están los dos? Bueno,
cuando están los dos, lo que quieren hacer, o uno de los dos, es que este pueblo tenga derecho a sus usos y costumbres, a sus instituciones y leyes, que sea respetado. El otro pueblo va a tener las propias. Y con esa base van a poder mantener la paz y la cordialidad, porque cada uno va a poder ejercer este derecho. Pero como los distintos grupos hostiles, censales, tocolabales, van a ser en distintos territorios, entonces cada uno de su población va a poder ejercer de acuerdo a la población interna. Y dice, esto no pasa en el norte del país. Por ejemplo, en el grupo de los yaquis. Los yaquis son monoétnicos. No importa que uno esté en Chihuahua, los otros estén en Durango, o en la sierra de Sonora. No, eso no importa. Todos son yaquis y todos se van a afectar como uno. Entonces, ahí es donde dices, bueno, por lo menos ya no se pudo llevar a cabo esta propuesta que estaban ellos llevando, de que cada población tuviera este derecho a autoorganizarse. Porque cuando uno ve en el norte del país, uno voltea al norte, la situación es distinta. Tan es distinta que los ODAM y los yaquis plantean otra problemática, la doble nacionalidad. Unos están en Estados Unidos, otros están en México. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros queramos limitarlos a una nacionalidad si ellos son doble nacionalidad? Y de hecho, ellos lo dijeron en el norte, pero ampliando el esquema, lo mismo pasa en el sur. Nosotros decimos que están los grupos mayenses, los grupos mayas. Pero entonces resulta que tenemos grupos mayas mexicanos, grupos mayas guatemaltecos y grupos mayas hondureños. ¿Por qué? Porque resulta que cuando se llevan a cabo los límites territoriales del Estado-Nación en el siglo XIX, lo que menos les importó eran las fronteras culturales, solamente vieron las fronteras políticas. Y en fronteras políticas dividieron a grupos ancestralmente unidos, sin respetar nada de la cultura. De ahí que entonces, cuando uno voltea al sur, dice, bueno, que también pasa lo mismo acá. Los de Guatemala y Honduras también son grupos mayas. Y también tienen los mismos instituciones y derechos que están en México. Entonces, cuando ellos pasan de un lugar a otro, ¿cómo se va a solucionar este problema que va a tener a la norma jurídica? ¿Cómo solucionar ese tipo de situaciones? Entonces dice los grupos mijes, en primer lugar, en lo que concierne a la elección de diputados, lo que ellos están pidiendo es que haya diputados solamente indígenas por cada uno de los grupos y que todos los grupos tengan representación, porque esta va a ser la única manera como ellos van a lograr realmente ver que su situación avanza. Esa es la primera propuesta. Segunda propuesta, en lo referente a los diputados de la mayoría relativa al Congreso de la Unión, el documento que se presentó de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la autonomía a ese órgano legislativo incluye que dentro de su concepción las autonomías regionales sea una propuesta para que una o más regiones autónomas integren nuevos distritos electorales. Es decir, no quedarse con los antiguos, sino que cada vez se vayan ampliando a más distritos electorales. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que una persona no tenga que caminar 20 kilómetros para ir a poder votar en una casilla de unas personas que ni conoce, sino que sea otro distrito electoral. Y ahorita voy a contar esto porque me estoy acordando de un curso que di hace algunos años sobre la independencia de México. Y resulta que cuando me llego a la independencia, a los conquistas de la Nueva España, esta ley, esta constitución de Cádiz de 1812 es el antecedente primario de la constitución. Entonces, cuando empecé a ver en los comparativos de la manera como se distribuían los territorios, la Constitución Nacional está hecha casi al molde de la Constitución de Cádiz de 1812. O sea, todavía hasta la fecha seguimos teniendo las divisiones de la época colonial. Es algo que a mí me llamó mucho la atención. De hecho, pensé en escribir un artículo, nada más que en ese momento tenía algo más de trabajo y ya no lo escribí. Pero básicamente tenemos las mismas jurisdicciones. O sea, es posible que no nos hayamos dado cuenta de eso, ¿no? Pues, solamente se lo digo porque me estoy comprometiendo a escribirlo, ¿no? Me llamó mucho la atención eso. Y ahorita, cuando estaba escribiendo para esta edición, me acordé. No es posible que sigamos teniendo eso. Suena ridículo, pero así es.
Otra propuesta, que es preciso crear mecanismos que posibiliten la participación de los congresos estatales. Esto es, que en el Congreso Estado de Oaxaca, señalan ellos, los indígenas estén planteando directamente la necesidad de las reformas a la constitución de su estado. Es decir, que los mijes planteen directamente, a través de sus representantes indígenas, reformas a la constitución del estado de Oaxaca. Y que cada uno de los distintos grupos indígenas así lo pueda estar planteando. Y la conclusión de estas propuestas es, en cada uno de estos tres casos, es importante subrayar la necesidad de que la designación de diputados se haga con base en los mecanismos propios de representación y no por la vía de los partidos políticos. Qué interesante, porque evidentemente cuando yo conozco a alguien y sé que es una persona apta para representarme, pues lo voy a elegir, y no como actualmente ocurre en nuestras sociedades, donde votamos por alguien que no sabemos ni quién es, o que si sabemos quién es porque hizo campaña una vez al año, no una vez cada 3 años, cada 7 años del puesto, y jamás lo vuelvo a ver. Y que además yo no sé ni quién es ni mi diputado local, ni mi diputado federal, ni mi asambleísta. Y sin embargo ya son mis representantes. Entonces, esas son las propuestas. Ahora, ¿cuál es el problema de estas propuestas? Que si los grupos mijes en Oaxaca, estos palabales, frontales, en Chiapas, todo el sureste, o los grupos de Guerrero, o los yaquis, mayas, seri, kikapus, etcétera, del norte, van a estar peleando sus derechos dentro de las constituciones locales, va a haber una burocracia tremenda que va a agravar todas las propuestas burocráticas que ya de por sí son enormes en nuestro país. Ese sería uno de los problemas. Pero nada es imposible. Lo que sería más difícil es ver cómo eso se ordena, no que sea un impedimento para llevarlo a cabo. Entonces la habilidad tendría que estar en ver cómo eso se ordena y además cómo eso se va a enfrentar a las diversas demandas de los grupos de ciudadanos que no son de las naciones originarias. Porque tenemos grupos de ciudadanos de mujeres, de lésbicos gays, de personas con distintas capacidades, de jóvenes que están demandando otros espacios, o más reconocimiento. Es decir, tenemos muchas demandas, incluso hasta de personas que están buscando una reivindicación de su país dentro del nuestro, los migrantes, aquellas personas que han sufrido la migración forzada. También no podemos negar esa realidad. Personas que vienen aquí de México, de Argentina, de Brasil, de Guatemala, de Honduras, de Colombia, que han llegado aquí, de Perú, últimamente han llegado bastantes peruanos, que están pidiendo tener una forma propia de reconocimiento en lo local y ver cómo ellos van a tener relaciones con su país de origen. Estos grupos de migrantes que buscan ser reconocidos. Como nosotros los tenemos, no tengamos en América del Sur, también tenemos, aunque son menos, porque los nuestros migran hacia Estados Unidos y recientemente hacia España y Francia. Así como también México tiene, repito, en toda la parte del sur de Estados Unidos, grupos que quieren reivindicar sus derechos y que quieren estar en contacto con México, en estos grupos que están aquí en México, quieren mantener este derecho de relación y de reconocimiento en sus naciones. Entonces, darle respuesta a todo eso implica una gran capacidad organizativa. Repito, no estoy diciendo que no sea posible. Hay que darle respuesta a esta capacidad organizativa. En la lectura que se les mandó, que se les propuso, dice la autora Manuela Gómez: las estrategias políticas del movimiento indígena. Necesitamos transitar del derecho indígena al derecho de la pluriculturalidad. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Si estamos hablando que los grupos indígenas tienen que reconocerse, eso es muy importante porque han sido de una manera trabajados, han sido diezmados, han sido muchas veces aniquilados y por lo tanto requieren
de que sus derechos sean reconocidos. Porque esta autora dice que hay que transitar del derecho indígena al derecho de la pluriculturalidad. No les está negando el derecho a los indígenas, entonces es una defensa de los grupos indígenas. Lo que esta autora está haciendo es un reconocimiento de que la norma, la ley por sí sola, no refleja la realidad. Ninguna ley por sí sola va a reflejar la realidad. Por lo tanto, lo que quiere hacer es imponer un tipo presentar un tipo de realidad que constantemente requiere de ser analizada, estudiada. Eso es lo que está hablando la autora de este artículo. Entonces, lo que está implicando aquí el problema es, nosotros qué tenemos que valorar, la legalidad o la legitimidad. Son dos problemas muy distintos. Legalmente, los indígenas tienen muchos derechos, incluyendo hasta el artículo 2, todos los derechos de la autonomía. Legítimamente, no tendrían por qué estar pidiendo derechos, porque ya los podrían ejercer. Pero legalmente sus derechos no pueden ser reconocidos dentro de los derechos constitucionales del grupo liberal. Me voy a ir a un caso extremo. ¿Por qué no? Porque estamos hablando de los grupos indígenas que evidentemente están luchando por liberarse. Pero una de las leyes de esos grupos indígenas implica o permite la venta de los niños. Eso puede entrar dentro del marco jurídico constitucional, puede ser aceptado dentro del marco jurídico constitucional. Ahí es donde empiezan los debates. ¿Por qué? Porque esa parte no puede ser. Otro, lo que son los castigos públicos. Aquel que roba, aquel que se porta mal, aquel que se le castiga públicamente en la plaza. Claro, no estamos hablando de todos los grupos indígenas, estamos hablando de unos cuantos. Pero si a unos cuantos se les permite eso, a otros cuantos se tiene que permitir otra cosa. Y esto puede entrar dentro del marco constitucional, el Estado liberal. Cuando sobre todo estamos hablando del derecho de los niños, tenemos derechos humanos. Esos son los problemas reales que hay que analizar. Por eso dice la autora, sus derechos son correctos, hay que pelearlos, pero también hay que transitar de estos a los de la pluriculturalidad para poder nosotros tener mejores bases con las cuales llevar a cabo este trabajo que están exigiendo, para que puedan avanzar realmente. Ahora, el problema es que el derecho de legalidad y de la legitimidad, de una u otra manera, los pueblos indígenas están implicando precisamente lo que hace la administración de justicia. Y para ello, hablar de administración de justicia hace un recorrido, en el cual, bueno, ustedes ya lo leyeron, no se lo voy a repetir, en el cual está indicando cómo Habermas ve esta legitimidad. Pero lo importante de ello es que ¿por qué esta legalidad y esta legitimidad no fueron aceptados en la inédita ley del diálogo, ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas, por ejemplo? ¿Por qué los acuerdos firmados no fueron respetados por los gobiernos o por el gobierno mexicano? Porque el gobierno mexicano dice, bueno, ya lo firmamos, como que después se dan cuenta de lo que hicieron, y dicen, no, y ahí quedamos. Ahí se quedan, no. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación particular de los indígenas que le impide al Estado mexicano el no aceptar esos acuerdos? Son muchos factores. En primer lugar, pérdida de poder territorial, la autonomía. Claro, ya lo vimos en los indígenas mijes, por eso no estaba escrito en lo que yo les leí, los acuerdos de San Andrés, que era autonomía interna, no autonomía cuando funcionaba los estados federales. Una, autonomía. Dos, pérdida de soberanía en lo que era el control jurídico-político. ¿Cómo van a gobernarse los indígenas sin partidos políticos? ¿Serán capaces? Evidentemente sí, no, pero en ese entonces se pone de la discusión si realmente puede existir un sistema que no dependa de los partidos políticos.
¿Podríamos nosotros en las ciudades organizarnos sin partidos políticos? Yo creo que no. Difícilmente nos podemos organizar con partidos políticos. Entonces yo mismo, creo que esa misma lógica la trasladaron a los grupos indígenas. Y lo que es más importante, la pérdida de recursos económicos. ¿Quién va a controlar esos municipios? Entiendo que esos municipios tienen que darse. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que hicieron el Estado mexicano a aceptar todo esto que tenía que ver con el acuerdo de San Andrés. Entonces, de una u otra manera, ¿cómo recurrieron o cómo fue que solucionaron este problema? Recurriendo a la unidad nacional. Tenemos que salvar a la nación, todos tenemos que ser unidos y de una u otra manera podemos nosotros ver o vigilar que ustedes no vayan a buscar después la independencia, como bien lo quiso hacer el gobernador de Chiapas, se me dio su nombre, Rivera Pacheco. Como si bien que es Rivera Pacheco, como dijo que es Chiapas de Yucatán, que dijo, Yucatán se puede independizar del Estado-Nación. Ni siquiera era indígena, pero vean a lo que fue llevar un discurso mal comprendido de lo que es la autonomía. Entonces, si eso lo dijo alguien que, entre comillas, podemos decir que estaba preparado, entonces, ¿qué pueden hacer grupos indígenas? Cuando se dan cuenta que realmente tienen autonomía, tienen derechos, tienen legitimidad, tienen legalidad, y ellos pueden decidir sobre su territorio. Mejor lo que hicieron fue el Estado, somos unidad territorial, unidad nacional, arriba el águila, la bandera, el himno, todos somos mexicanos. Ya les hemos solucionado su problema de manera paulatina. Ahora, ya con esta experiencia política, de una u otra manera, lo que va a terminar haciendo la autora de este artículo es, encontramos que se prevalece el criterio de no otorgar derechos que implicaran poder real para las poblaciones indígenas. No se le pueden otorgar derechos de poder real ni a los grupos indígenas, ni a nadie, ni a ningún grupo civil. ¿Por qué? Porque el derecho de otorgarle el poder real a alguien es enseñarle a gobernarse, a gobernar. Por eso, toda propuesta que se haga de la población tiene que pasar por la Cámara de Diputados para que ellos digan esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque ahí en el poder real, cuando uno ejerce el poder, realmente uno empieza a cobrar conciencia de que el Estado lo conforman los ciudadanos. Y esa es la propuesta de los congresos locales. Ya esta es ya la última etapa de la exposición para poder entrar a un diálogo. ¿Qué es lo que vamos nosotros a estar proponiendo con los congresos locales? El doctor Sánchez Magrelo, ¿qué es lo que decía Nelson Mandela? Cuando Nelson Mandela se da cuenta de que los africanos, los sudafricanos, no se pudieron organizar, tenían organizaciones tribales, tenían instituciones, leyes, tenían instituciones, costumbres, tenían todo lo mismo que acá. El problema, y también peleaban por sus derechos, cada grupo africano, sudafricano, peleaba por sus derechos. Lo que él decía, bueno, pues que mientras cada grupo siga peleando lo que le conviene, nunca vamos a lograr una unidad. Entonces tenemos que lograr que todos confluyan en una parte. El grupo fulano de tal está peleando tal cosa, el otro grupo está peleando otro detalle, otro término, ese otro grupo es otro término. Tenemos que conocernos para poder sacar de las diversas demandas una que pueda ser a nivel nacional. Entonces, cada grupo va a seguir peleando por sus derechos, por sus usos y costumbres, por sus instituciones. Pero en los congresos locales, cuando se vaya dando la discusión, vamos a ir sacando algo que sea para el bien nacional. Y además todos los congresos locales tienen que estar comunicados. Esa es la propuesta de Nelson Mandela, adecuada a la Ciudad de México. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Los congresos locales es la unión de los diversos grupos sociales, humanos que estén en México, para empezar a debatir los problemas nacionales y con esa base empezar a solucionarlos antes de que se den los problemas. ¿Por qué?
porque nosotros, como buenos ciudadanos, solamente estamos respondiendo a aquello que nos afecta. La luz nos afecta, se organiza una comunidad, echarlo de la luz. Pero acá el agua, otra comunidad se organiza y el agua, y además porque no nos van directamente afectados. Porque si no están directamente afectados, no se mueven, o nosotros no nos movemos. Que ahí, que la ley de círculo social que lo quieren desaparecer, otro grupo está directamente afectado. Entonces solamente estamos reaccionando a aquellos problemas que nos está planteando el gobierno. Con los congresos locales es posible anticiparse, es posible establecer una propuesta en la cual sea posible empezar a tener el poder de decidir. ¿De qué manera? En primer lugar, hay que saber que muchos de los diputados, asambleístas que están en las cámaras, no tienen ni la más mínima idea de lo que están haciendo. Es gente que organiza un grupo amplio de ciudadanos que van a votar por ellos. Este grupo de ciudadanos, lo que menos le importa es si del PRD, del PRI, del PAN, de Convergencia. Si esta persona llega a la Cámara de Diputados, va a empezar a derivar algo de dinero para la sesión de la Corte de Justicia. ¿Pero eso qué implica para los partidos políticos? Más dinero. Les van a poner un grupo de asesores que le van a decir, bueno, usted va a hacer lo que quiera, pero con respecto al partido va a votar esto, va a llevar esta iniciativa, va a establecer estas acciones, y todo el dinero que le llegue nos lo va a mandar a nosotros y nosotros se lo distribuimos nuevamente. Es decir, muchas personas no están capacitadas para estar ahí. Muchos ya tenemos Facebook. No sé si en ustedes les habrá llegado la fotografía de dos personas, dos mujeres, que decían, estas dos mujeres no estudiaron, no son ni por primero de primaria. Y sin embargo, ellos no les impide un salario de 160,000 pesos mensuales. 160,000 pesos mensuales ya es una muy buena lana, ¿no? Ya los quisiera yo, ya digamos mensuales, páganme los trimestrales si quieren, pero páganme, es mucho dinero. El asunto es que a través de los congresos locales se puede empezar a reformar a aquellas personas las cuales van a gobernar. Por ejemplo, en una reunión que estuvimos en Colombia, uno de los ponentes señaló que un país de Europa, Suecia, si mal no recuerdo, estaba dando $2 millones para que se reunieran en el Caribe y ver cómo iban a solucionar el problema del cambio climático, porque el hielo de los polos está aumentando el nivel del mar y va a haber ciudades que pronto van a desaparecer. ¿En qué tiempo? ¿Quién sabe? Van a desaparecer. Ese gobierno está dando $2 millones o de euros, no me acuerdo bien. Y resulta que a los políticos locales no se les puede sacar un peso porque no conocen el problema. Los que están directamente más involucrados no quieren dar dinero para ese tipo de reuniones. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Lo que se puede hacer es empezar a reformar a las personas que realmente van a estar ahí. Si a todos los demás nos certifican, incluyendo a los estudiantes que también ya están siendo certificados, incluyendo a los investigadores y profesores, porque cada año, cada 6 meses hay que dar un reporte del avance, como si teniendo más papeles se fuera a hacer mejor académico, pero bueno, hay que estar demostrando con papeles todo lo que hacen. O sea, nos están certificando, y a todo el mundo lo estamos certificando. ¿Por qué la ciudadanía no puede certificar a aquellos que se van a postular para el cargo de políticos, de representante social? Ahora, no se está pidiendo nada nuevo. Los partidos políticos, por ley, en el COFIP establecido, tienen la obligación de dar preparación política a todos sus agremiados. Entonces, ya se les puede hacer un examen, va a servir para ver si realmente están preparados para ocupar los puestos. Yo me dijeron, pero un momento, pero entonces está cortando el derecho de toda persona de postularse. No. Lo que estoy diciendo es que aquella persona que se postule esté preparada, incluyendo las candidaturas independientes, que ya hay ahora candidaturas independientes. El IFE ya tiene cursos de capacitación política. Si se quiere postular para cargo de elección popular, vaya al IFE, capacítese y apruebe también el examen. No hay de otra. Ya no podemos estar de una u otra manera aceptando en las cámaras a gente que no sabe ni lo que va a hacer. Como les
el caso de la desafortunada atleta mexicana, Ana Gabriela Guevara, y a dos personas más, ¿no? Dos hombres más, que curiosamente fueron el nombre de Ana Gabriela Guevara, pero nunca los dos otros caballeros que se equivocaron de la Cámara de Senadores y de Diputados. En lugar de ser las senadores, van a los diputados. O sea, ¿usted qué hace aquí? Pues que vengo a tomar puesto. Usted va en otra cámara. Imagínate, no sabía ni en qué cámara les correspondía. Entonces ahí tienen que ir a otra cámara a tomar protesta, ¿no? O sea, por mucho que Ana Gabriela Guevara haya sido muy buena atleta, eso no implica que ella sea muy buena atleta. Igual los otros dos. Y luego si vemos el caso de Juanito y las Juanitas, el partido de él, que tienen que dejar el puesto para que alguien más llegue. Bueno, pues que esto es una burla realmente. Pero eso sí se puede componer al momento de que en los congresos locales, con la fuerza que da estos congresos, porque son a nivel nacional, le pueda postular que realmente haya un cambio de aquellas personas que puedan ocupar sus cargos de decisión popular. Y si lo empatamos con las demandas de los grupos indígenas que quieren que se reconozcan y representantes indígenas, entonces vamos a tener mayor fuerza. ¿Por qué? Porque aparte que nosotros no tenemos gente preparada, los grupos indígenas van a poder incluir su propuesta, esta de los congresos locales, y vamos a poder empatar, y vamos a poder tener mayor fuerza. Entonces no va a ser una demanda de grupos indígenas por acá y otros tipos de sociedades por acá. Y a través de los congresos locales vamos a poder tener una serie de derechos que van a dar más fuerza. ¿Por qué? Porque ahora los mexicanos, y además van a dar más fuerza porque los mexicanos ya podemos proponer iniciativas de ley. Pero a mí solo, ¿de qué me sirve proponer una iniciativa de ley, por muy buena que estén, si cuando yo la mande a la Cámara de Senadores o de Diputados, me la van a meter a la congeladora? Pero si se manda por congresos locales, en donde la ciudadanía, grupos indígenas y civiles de las diversas formas y maneras que haya, están apoyando, entonces va a tener que pasar como iniciativa preferente, va a tener que ser votada de manera inmediata. Y entonces es como si puede tener poder. Entonces es ahí, con esa base, que tanto los grupos indígenas como grupos ciudadanos de otros órdenes de la sociedad vamos a poder empatar. Por eso también me gustó esta lectura, porque decía la autora, necesitamos transitar del derecho indígena al derecho de la pluriculturalidad. Sí, no solamente el derecho indígena por un lado, y ver cómo se adecua este derecho indígena a todo lo que ya está. No, cómo se adecua a esta demanda con la que estamos estableciendo nosotros, y cuando se llegue a un consenso, entonces vamos a poder tener un mejor avance y va a tener más fuerza, porque entonces ya vamos a poder tener realmente una participación ciudadana. Ahora, otra de las propuestas en la que se llama los representantes de los diputados de mayoría legislativa, de una u otra manera, que estas figuras, que estos nuevos distritos que estaban proponiendo los indígenas, también tienen que ser parte de nuestros distritos ciudadanos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que un grupo indígena tiene que ir de una comunidad a otra para poder votar, los campesinos, la gente pobre de las ciudades, no están en mejor estado, no están en mejor situación. La gente que vive fuera de las ciudades, o el pueblo que vive fuera de las ciudades, tiene que recorrer grandes distancias para tener que votar. Por mucho que nos pongan carretera y que ya está llegando no sé, el avance científico, tecnológico y demás, hay que recorrer mucha distancia para poder votar. Si eso se empata esta demanda de grupos indígenas con los ciudadanos que también queremos nuevos distritos electorales, entonces va a poder tener mayor fuerza. Y la última que era, básicamente, hacer reformas a la Constitución, los grupos indígenas, a los del Estado, nosotros derechos, o reformas a la Constitución del país. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un grupo de personas estén decidiendo si extranjeros pueden comprar o no playas, zonas cerca de las playas de México? Que pueda entrar la iniciativa privada a Pemex. De hecho ya inició el privado de Pemex, lo que pasa es que como que no nos damos cuenta de que ya la hay, pero iniciativa privada ya la hay. Lo que ya ve directamente explotación de los recursos petrolíferos nacionales por empresas privadas, que eso es a donde van avanzando. Es decir, esta misma propuesta de los indígenas
también la podemos llevar a cabo nosotros. Y fortaleciendo esas propuestas de reforma constitucionales locales, nosotros fortalecer las propuestas de reforma constitucional locales de los estados y la nacional, pero con una serie de demandas que van a fortalecer a la ciudadanía en concreto. Es decir, es posible llevarlo a cabo y es posible anticiparse a problemas futuros. ¿Por qué? Ya estoy a punto de acabar, pero no lo mucho. ¿Por qué? Porque, repito, estamos actuando siempre atrás o después de que hay un problema. Solamente estamos reaccionando a los problemas sociales. Y aparte reaccionamos tarde. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un problema? En primer lugar hay una asamblea. Después de una asamblea hay otra, dando origen a lo que es la reunionitis, asambleitis o puntitis. O sea, asamblea. De un punto o dos que había que resolver, inicialmente en un problema, terminan siendo 20, 30, 40 o el número de puntos que haya que resolver. Entonces, esto va desgastando. ¿Qué crear una comisión para este problema, una comisión para este problema, una comisión para el problema de allá, y una asamblea para tal fecha y una asamblea para otra fecha? Esto va desgastando a aquellos que están participando. Y luego, aparte, hay que seguir el plan de acción. Y el plan de acción ya se lo conocen todo el mundo. Bueno, la cuestión de los que están aquí en la rectoría, el plan de acción es muy conocido. Asamblea, marcha, meeting, bloqueo. Ya está como que establecido, ya es un patrón. Ya no hay más, Y después de que hay los bloqueos y demandas, surgen las propuestas o los acuerdos para poder negociar. Con esto tendría que surgir al principio para negociar y ya después llevar a cabo todas las actividades. Pero ¿por qué surge esto? ¿Por qué pasa esto? Porque siempre estamos reaccionando al problema, no lo estamos previendo. Y los congresos locales, ahora evidentemente no quiere que los congresos locales sean una solución, ¿no? Porque hay que tener experiencia en el gobierno. Y además los que vayan a los congresos locales, nadie les va a pagar un centavo por ello. Entonces no se va a hacer el trabajo del gobierno, no. Cuando nos enteremos de qué es lo que están haciendo allá para sus derechos, el otro grupo y el otro grupo van a encontrar las concordancias, y eso es lo que va a dar a conocer. Va a ser un trabajo más descansado, pero más efectivo. ¿Por qué? Porque en primer lugar no va a haber el apresuramiento de tener que resolver un problema que ya está. ¿Y ahora cómo lo hacemos para pagar esto? ¿Y ahora cómo lo hacemos para que no nos quiten premios? ¿Y ahora cómo lo hacemos para que no nos quiten el agua y no se privatice? ¿Sí? No va a haber ese apresuramiento. Cuando nos logremos quitar ese apresuramiento y podamos discutir en congresos locales los problemas que a todos nos atañen, entonces van a poder surgir las propuestas nacionales que a todos nos van a beneficiar. Y cada quien, mientras siga con sus luchas particulares, va a seguir reivindicando o va a seguir proporcionando material para los acuerdos nacionales. Esa es la propuesta que yo estoy trabajando, que estoy llevando a cabo y que creo que nos puede ayudar realmente a empezar a transformar esta falta de actividad que tenemos en la ciudad. Realmente los grupos indígenas hay que admirarles el activismo que tienen. Todos participan. Claro, evidentemente, si después todos participan, pues son comunidades muy pequeñas. Aquí, por mucho que nos reunamos en el Estadio Azteca, pues nunca vamos a poder poner a todos. Y es cierto, pero a través de congresos locales sí es posible. ¿Por qué? Porque va a ser un diálogo que no va a estar a nadie, un diálogo en el cual de una otra manera vamos a conocer los problemas y las soluciones que se están proporcionando, y de ahí va a ser el trabajo que se va a poder presentar al gobierno con la fuerza de la nación, los atentos de la nación. ¿Esto lleva su tiempo? Sí. ¿Cuánto? No sé. Pero si en Sudáfrica lo pudieron hacer, ¿por qué nosotros no? Claro, repito, apenas, y además yo soy el único que está dando lata con esto, ¿no? Pero espero que con el tiempo se vaya difundiendo y se vaya logrando. ¿Por qué? Porque realmente considero que es no la única, una de las pocas maneras como realmente los que estamos en la sociedad podemos empezar a tener experiencias de gobierno. Es que es inútil no saber cómo se hace una ley. A ver, dígame usted que se sabe cómo se hace una ley. Si nunca he hecho una, ¿cómo la voy a hacer?
Bueno, pues como no está ahí, uno tiene que empezar a escribir. Por nada más que obligar a hacerlo rápido, porque ya te están quitando el trabajo, ¿no? Con calma, con asesoría, con discusión, uno lo va a hacer bien. Y ahí sí, las universidades tienen mucha responsabilidad. Y no digo las universidades, digo las universidades. Cada una en su localidad puede participar. ¿Por qué? Porque somos la parte no pensante, digamos. Somos la parte que de una manera tiene más experiencia en eso. Porque pensar todos piensan, pues hay más experiencia al momento de poder redactar, de poder ver algunos problemas, de poder cuestionar y mejorarlo. Ahí sí hay responsabilidad. Y tenemos que cumplir nuestra responsabilidad. Por eso yo creo que esta propuesta, si se llega a difundir, puede permitir que realmente en México la población, junto con los grupos indígenas, podamos tener experiencia de gobierno. Bueno, eso es lo que yo les quiero decir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Roberto. Ahora entonces pasamos a la sesión de preguntas, opiniones, reflexiones que tenga. Bueno, al principio mencionó las 5 demandas o de la autonomía. Autodeterminación. Ajá. Libre determinación. Exactamente, de la libre determinación. El punto 4, que es la autoorganización y la autogestión, ¿de qué manera pueden diferenciarse? Ya que ambas tienen que ver como un poco con la forma de gobierno de la localidad. Esa es mi duda. ¿Qué otra preguntita? Hacemos varias preguntitas, reflexiones. Que se anime. No, está bien, está bien. Es que pregunta nomás. Que sí, bueno, sabemos que en el sur del país, pues sí hay como estos congresos locales, ¿no? Como más activos. Pero, por ejemplo, en el norte del país existen estos congresos locales. ¿Y de qué manera podrían iniciarse congresos locales en las ciudades? ¿Alguna otra pregunta? Los profesores que vinieron, ¿no? Bueno, yo quisiera que de pronto nos profundizaras un poco cuál es la diferencia entre ese tránsito de pasar del derecho indígena al derecho de la pluriculturalidad. Cuando pensar en el derecho indígena es pensar precisamente desde una pluriculturalidad. Entonces, como no sé, que haya una aclaración de esos términos. Y por otro lado, pues a mí también me generó un poco, no sé, un poco de ruido cuando comentabas que, bueno, en el caso de los pueblos originarios pueden organizarse sin partido político. Pues yo pienso que la experiencia de América Latina es que de hecho se han podido organizar sin partido político. Han tenido, digamos, su propia forma de organización, de gestión, de gobernarse también. Vaya, si fue cuando llegó, por ejemplo, todo este proceso de, no le llamaríamos de conquista, sino de invasión a América Latina, ya tenían, ¿no? Entonces, si habláramos desde esa perspectiva, ¿cómo reivindicar con congresos locales de pronto en ciertas regiones en donde, bueno, a lo mejor esta visión no podría sonar tan interesante, puesto que sus reivindicaciones son otras, porque ya tienen otras lógicas y otras formas de gobernarse? ¿Alguna otra pregunta, compañeros, o reflexiones que haya?
Desgraciadamente no pude estar en toda la conferencia, pero bueno, alcancé a escuchar algunas cuestiones y veo que se está tratando el tema de los pueblos indígenas. Mi reflexión, y tal vez más que pregunta, una aportación que sí me gustaría que también se comentara, es la cuestión de cómo muchas veces el Estado reacciona ante los pueblos indígenas, pues con la idea de que no se debe de legislar para ellos, porque lo ve como una forma pues de discriminación encubierta. Es un argumento que muchas veces se ha empleado. Entonces, ¿qué se puede hacer ante esta, digamos que, estrategia que tiene el Estado muchas veces? Y lo digo particularmente por lo que sucedió con respecto a los acuerdos de San Andrés, que el Estado decía que no era una forma adecuada de tratar el tema indígena, porque al final de cuentas se estaba legislando a una minoría, y eso, digamos, que favorecía su discriminación. Desde luego es un argumento como muy cuestionable, pero que desgraciadamente se usa pues, bastante por parte del Estado. Acá. Bueno, yo básicamente sí también tengo dudas sobre los congresos locales, cómo serían a nivel estado, regionales, porque, por ejemplo, los pueblos indígenas suelen tener como otras fronteras simbólicas, no son legítimas. También creo que esa participación que tienen ellos deberíamos de reproducirla, porque básicamente la participación ciudadana es más que un derecho, debería de ser una obligación, ¿no? Deberíamos todos ser activos en esos aspectos, en las problemáticas que no se deben de limitar solo a ONGs y a los pueblos indígenas que están más activos, ¿no? Y que en definitiva para mí son los que abarcan de alguna forma más demandas más completas para la sociedad en general, ¿no? por esas demandas o esos derechos culturales de alguna forma beneficiarían más. Me produce también un poquito de conflicto esto del nacionalismo del que hablaba. No sé, lo entiendo, bueno, tengo un poquito la idea del nacionalismo con el que se intentó implantar antes con el indigenismo, pero no sé. Y hay otra. Es que Bueno, mi pregunta va un poquito dirigida a lo que comentaba Catherine, y es cómo reunir en los congresos locales a diferentes representantes de diferentes comunidades cuando la autonomía se vive de diferente forma en cada comunidad. O sea, no es la misma que se vive en Chiapas, la que se vive en Oaxaca, la que se vive en Cherán. ¿Alguien más? Bien. Voy a empezar por esta última y voy a tratar de darle respuesta a todas. ¿Las autonomías son diferentes? Sí, evidentemente. Precisamente por eso señalaban la dificultad que vieron los miques cuando se montaron a los grupos, cuando conocieron a los grupos del norte. Cuando ellos dijeron, ellos son monoculturales, monoétnicos. Acá somos más plurales. Es decir, allá los yaquis son uno solo. No importa que haya yaquis de Chihuahua o de Sonora. Los yaquis son yaquis y ellos no andan reconociendo fronteras de ese tipo. Por eso ellos también están planteando la doble nacionalidad. ¿Por qué? Porque los yaquis son yaquis, o los Odam son Odam, y que hayan en Estados Unidos y en México, a ellos no les implica nada porque esa fue una frontera que ellos no les preguntaban. Por eso ellos piden tener una doble nacionalidad, porque ellos se mueven constantemente de un lugar a otro. Es decir, ese es el problema precisamente por el cual muchas autonomías indígenas no pueden ser reconocidas dentro de la Constitución. ¿Por qué? Porque son tantas que tendríamos una Constitución grandísima. Y además, repito, hay algunas propuestas de derechos o de leyes en algunos grupos indígenas que no pueden ser reconocidas por la Constitución. Ya lo había dicho, la venta de niños. Eso no puede ser reconocido.
Y hay algunos pueblos que lo tienen. Todos no, pero hay algunos. Ahora, si son tan diversas las autonomías, ¿cómo pueden ser de una u otra manera aceptadas dentro de la Constitución? Por eso señalaba el caso de los Mijes, que dentro de la Constitución del Estado, ellos hablaban del Estado, cada grupo dentro de su Estado puede de una u otra manera pedir que se reforme la Constitución de su Estado, no la nacional, para que se acepte. Esa es una ventaja de vivir en un Estado federado. ¿Por qué? Porque afortunadamente no estamos en un Estado confederado, en un Estado federado, en donde ustedes saben que el Estado federado le va a definir porque cada Estado es soberano. Solamente va a ceder una parte de su soberanía, delegándola en un distrito federal en tres aspectos fundamentales. En lo que es una constitución política que va a estar por encima del Estado, un gobierno central y dos, un sistema administrativo central. Solamente son los tres aspectos. Y hasta en eso está mal nuestro sistema político, porque realmente los estados tendrían que ser autónomos para manejar su financiamiento. Más bien nuestro sistema político mexicano es centralista. Pero bueno, ya con esto de las autonomías, precisamente sean reconocidas dentro de las constituciones locales. Ahora, ¿cómo se va a lograr si cada autonomía es distinta? Es el reto a lograr. Pero voy a ir de atrás para adelante, o de la última para adelante, pero voy a ir aclarando todo esto con mayor argumentación. Cuando hablaba del nacionalismo, yo me refería a cómo el Estado mexicano antepuso el discurso de la nación a los acuerdos de San Andrés. Como se dio cuenta tarde de lo que había firmado de ceder derecho o ceder soberanía a los grupos indígenas, la manera como encontró un modo de frenar respecto a sus acuerdos fue el nacionalismo. No todos somos mexicanos, todos tenemos derecho a toda la riqueza de la nación, el gobierno es el que es el administrador de toda la riqueza. Vamos a ver, voy a explicarlo de esta manera. En Estados Unidos, si yo me encuentro petróleo en Estados Unidos, el petróleo es mío y yo tengo derecho a explotarlo. Si yo me encuentro una mina de oro, la mina de oro es mía y yo tengo derecho a explotarla. Punto. Yo me la encontré, es mía, no es del Estado. Aquí no, aquí el oro, el petróleo, el agua, todo es del Estado, el cual la va a explotar y toda la riqueza que produzca la va a distribuir la riqueza entre los nacionales. Por eso digo, lo que ellos dijeron, bueno, toda la riqueza que hay en Chiapas se va a perder porque ellos van a ejercer la soberanía, en tanto autonomía externa van a poder entrar en diálogo con otras naciones y van a poder tener, de otra manera, control sobre la riqueza natural. Y claro que eso no era lo que les interesaba, por eso fue como lo interpretó el gobierno mexicano. Entonces, para que eso no ocurriera, anteponen un discurso nacionalista y toda la riqueza es de todos, y por eso ustedes no se la pueden apropiar, porque la riqueza que ahí se produzca la tenemos que distribuir entre todos los mexicanos, y fue por eso que no respetaron el acuerdo de San Andrés. Ahora, de que todos deberíamos de participar, sí. ¿Por qué no todos participan o por qué no todos participamos? Eso va a depender de diversos factores, diversas formas de pensar, diversas necesidades, que por el momento sería muy largo tratar de explicar. Yo estoy iniciando en estos momentos una antropología filosófica, así como que les anticipo la idea, ¿no? La antropología filosófica que estoy señalando, que estoy iniciando, se va a basar en la tendencia a la apropiación y a la seguridad del ser humano. Para ello me estoy sustentando en varios antropólogos, en varios etnólogos, como Arnold Geller, Gerner Fellner, Michael Landman, etc. Helmut Plessner, y todos ellos hablan de algo que es muy obvio y muy necesario para los seres humanos: la tendencia a buscar la seguridad. El ser humano, dentro de los seres, dentro de los animales, es uno de los más indefensos. No somos rápidos, no somos fuertes, no somos de una u otra manera destructivos. Los animales no somos destructivos, nuestros dientes no son colmillos, no tenemos garras,
no somos rápidos, una gallina es más rápida que nosotros, está rápida, también mucho más rápida que nosotros. Entonces, estamos muy indefensos. Sin embargo, dentro de todo eso, fuimos la especie que más se desarrolló. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando la seguridad. Y mientras yo tenga seguridad, parecía ser que es algo genético, pero no lo quiero expresar de esa manera porque no lo puedo mostrar a través de la genética. No importa que yo pueda vender a mi padre, mientras yo tenga la seguridad de que estoy bien y de que mi grupo está bien. Por eso, muchos de los seres humanos buscamos a un líder religioso que nos diga: usted ya se ganó el cielo, venga y sígueme a mí y le voy a dar el cielo. La seguridad de que alguien me vaya a prometer la gloria eterna. La seguridad de un político que nos diga: si usted vota por mí, yo voy a hacer lo que se requiere el país para que usted esté bien. Un líder de viaje. Y tú me sigues, yo te voy a conseguir trabajo. Y ahí va uno. ¿Por qué? Porque uno está buscando esa seguridad. Claro, eso lo estoy diciendo, pero claro, eso lo tengo que hacer con citas quienes ya están hablando, como Gellner, como Preston. Está hablando de esta construcción humana, ¿no? Buscamos la seguridad. Además, el ser humano, de una u otra manera, es no recuerdo bien la cita, pero es un ser que nace como que inmaduro, como que nunca se llega a desarrollar plenamente. Esta falta de desarrollo, tanto emocional como psicológico, digo, ahorita no recuerdo la cita, pero también viene aparejado con esto. Siempre queremos tener la confianza de que alguien nos va a ayudar. ¿Y cuándo se da lo contrario? Cuando yo tengo la confianza de que lo que estoy haciendo es correcto. Pero para que yo tenga la confianza de que algo es correcto, tengo que tener experiencias. Y las experiencias son muy dolorosas. Por eso, como no queremos sufrir, tenemos que buscar a alguien que nos fomente. Por eso toda esta escuela norteamericana que ha traído actualmente todas las enseñanzas de la India, de Japón y demás, me diga: usted puede, sí, usted es capaz de hacerlo, sí puede hacerlo, pero págueme aquí una lana, yo le enseño cómo lo hace. Pero aquel que da los cursos gana muy bien, mientras que aquel que paga para que le enseñen, pues apenas va a empezar a aprender cómo. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que ya estamos para regresar al tema, con por qué el Estado reacciona o no le quiere dar leyes a los indígenas. ¿Por qué no le quiere conocer sus derechos? Porque en cuanto a estas personas, repito, tengan experiencia de que se pueden gobernar, de que lo hacen bien además, ya no van a depender del gobierno. Y al no depender del gobierno, van a empezar a manifestarse para mayor autoindependencia, libre determinación. Y si estos pueden, los del otro pueblo también van a poder, los otros pueblos también. Y aquellos que están en la cúpula política van a empezar a perder derechos. Por eso no les pudieron ceder la soberanía. No les pueden ceder poder real. Porque cuando la gente sabe que puede hacer las cosas, cuando cobra la madurez suficiente, entonces las empieza a hacer sin andar dependiendo de nadie. Pero para eso, entonces se requiere de experiencia. Si no nos da la oportunidad de tener experiencia, era como lo que decía Bolívar en la época de las independencias. Decía: hemos nacido a la libertad sin experiencia de ella. Ya somos libres, pero ahora sabemos qué hacer con la libertad. O lo que pasó en Brasil: al esclavo le dieron la libertad, ¿sí? La libertad de poder darle lo que quisiera, porque cuando se vieron libres, que ya no tenían que trabajar para nadie, pues ya no buscaban trabajar. Pero el cuerpo necesita alimentación, de ropa, de un techo. Pero si ya no trabajas para nadie, ¿quién te va a dar el dinero? ¿O quién te va a proveer de todo eso? Entonces, es decir, cuando uno no tiene experiencia, uno siempre está esperanzado a que alguien más le solucione. Si alguien tiene experiencia, ya no lo va a requerir. Ya no se le puede dar experiencia. Hay que tenerlos tranquilos. Nosotros les vamos a dar todo. Claro que ni les da nada de nosotros, pero sigue así esto, ¿no? Ahora, ellos pueden organizarse en partidos políticos, sí. Efectivamente, lo que yo decía es que desde la lógica del Estado liberal, ¿cómo es posible que existan unos grupos que puedan organizarse en partidos políticos? O sea, actualmente la lógica del liberalismo o del neoliberalismo
del liberalismo, porque está mal dicho el neoliberalismo, que el neoliberalismo no existe, son muchas propuestas que andan por ahí volando, ¿no? Igual que el liberalismo, los liberalismos son distintos liberalismos, no hay uno solo. Pero, es decir, en la lógica del Estado liberal, capitalista liberal neoliberal, una sociedad no se puede organizar en partidos políticos. Entonces, quieren someter a los grupos indígenas a que se organicen por partidos políticos, cuando no, ellos sí pueden organizarse en partidos políticos. Eso es lo que yo quería dar a entender. El tránsito del derecho indígena al derecho de la pluriculturalidad, cuando los indígenas ellos son pluriculturales, sí, los indígenas son pluriculturales, pero cada grupo indígena está peleando sus derechos, sus propios derechos, en el caso de los MIFIs. De lo que se trata es de que se peleen sus derechos, porque también haya un tránsito y un apoyo con los demás grupos sociales, además de los grupos indígenas entre ellos, con los demás grupos sociales, para fortalecerlos. Que entre las propuestas que se hagan, los grupos indígenas de este pueblo se requieren esto, los grupos de mujeres de tal característica requieren esto otro, los grupos de jóvenes con tales aspectos que quieren este otro reconocimiento. Es decir, que ya no soy una demanda indígena separada de los demás, sino que se suben sus demandas específicas a otras demandas con las cuales se pueda mejorar el Estado. ¿Por qué? Porque dentro de los grupos indígenas hay grupos de mujeres indígenas que hasta el momento están luchando en contra del machismo en los grupos indígenas. Y ya no digamos del machismo de los esposos o de los padres, sino del machismo hasta de los hijos, que se creen con derecho de golpear a la madre, en algunas poblaciones indígenas. En estos momentos estoy participando en un grupo de mujeres indígenas de Guerrero, en la cual precisamente ellos están demandando esto. ¿Cómo hacer entender a los hijos que no tienen derecho de pegar a las madres? ¿Cómo hacer entender al marido que la mujer no es propiedad de ellos? Entonces no son derechos indígenas puros. También dentro de los grupos indígenas hay otro tipo de demandas. ¿Y estas por qué no se pueden empatar con otro tipo de demandas de otras generaciones de mujeres? Entonces los grupos indígenas siguen demandando aquello que les beneficia a la comunidad en general, y aparte hay otro tipo de demandas más particulares que se pueden trabajar al mismo tiempo y que no van en contra de lo que sería el derecho de los indígenas. Más bien al contrario, yo creo que permitirían un mayor desarrollo. Voy a dejarlos la convocatoria de los congresos locales, porque esta como que sale un poquito de todas estas preguntas, la dejo al final y luego la respondo. Ahora, son grupos locales. Ya no me faltaba eso. Todas las demás propuestas son de cómo organizarse los congresos locales. Y los grupos indígenas ya tienen congresos, sí tienen congresos, pero son estos mismos grupos indígenas. De lo que se trata es de la voluntad de intercambiar estas experiencias con otros grupos que tienen otra perspectiva. Es decir, es como el sistema de delegados. Nosotros estamos peleando esto. Va a ir una representación nuestra a una convocatoria que se va a hacer en la región, donde se van a encontrar varios representantes y van a exponer cada uno sus problemáticas y sus soluciones. Al conocerlas, después se va a organizar otro congreso un poquito más regional para que vayan conociendo el tipo de soluciones y de propuestas, ¿no? De modo tal que esto vaya siendo una especie de trabajo en conjunto, que se vaya creciendo de manera organizada. ¿De qué manera o cómo se empieza? ¿Cómo se empezaría aquí en la Ciudad de México? Precisamente se empezaría con uno de los problemas más acuciantes que tenemos. No estoy diciendo la reforma del DF, no me voy tan arriba. Vamos con el problema de la inseguridad. ¿Cómo le hicieron en Iztapalapa para resolver el problema de la inseguridad? Porque además hay sus organizaciones sociales para eso. ¿Cómo le hicieron a Río Nueva Contreras, donde yo estoy viviendo? Vamos a intercambiar, vamos a conocernos. Pero de todo eso, evidentemente, hay otros problemas que se pueden ir solucionando.
Cuando nosotros conozcamos una parte, o ni siquiera los que están en Iztapalapa, los que están en Manuel Confianza, de manera sencilla. ¿Por qué? Repito, porque nadie va a pagar por ese trabajo. Es algo que hay que tener mucha conciencia. No es lo mismo que yo llame a la Cámara de Diputados y diga, quiero organizar esto, y diga, pues sí, para que reunamos los diputados, la única manera en que todos nos podamos reunir es que a todos llevamos a Cancún, en un superhotel, una super sala, para que todos vayan, porque si no, no van. Acá no ocurre eso. Acá eso es imposible que eso ocurra. Pero sí hay organizaciones civiles que ya la están llevando a cabo. El problema es que solamente la organización civil tendría un solo problema: enfermos de SIDA, tercera edad, derechos de los animales. Solamente están peleando una sola propuesta. Si es una confluencia de diversas organizaciones ciudadanas sobre los problemas que están dando en la localidad, entonces se va a poder llegar a encontrar un problema mayor. Y luego se organiza otra en otro lugar, de modo tal que se vaya organizando un sistema de intercomunicación. Eso, y con la riqueza que puedan proporcionar los grupos indígenas, va a hacer verdaderamente que haya propuestas a nivel nacional. Y sobre todo, repito, ahí sí, una actividad muy fuerte dentro de las universidades. Y no me refiero a las universidades a un grupo de personas, no, porque yo estoy, bueno, ya no lo platiqué, era una de las propuestas que yo no la platiqué para no tardar mucho, sobre cómo era posible llegar a niveles continentales con el problema de la maquila, por ejemplo. Ya no lo platiqué, no lo voy a platicar, es un ejemplo interesante, pero es posible llegar a niveles continentales, a resolver un problema. ¿Por qué? Porque esto es posible. Porque resulta, cuando hay la voluntad de solución, siempre va a haber la voluntad de obstrucción. Pero cuando hay una voluntad de solución, en una mayoría, la voluntad de obstrucción se va a ver siempre en la minoría. Y eso es lo que no hemos logrado. Realmente que haya mayoría en la solución. Realmente, por eso les decía todo esto de las asambleas. Las asambleas se forman varias asambleas, se tienen que sacar 20, 30 comisiones para resolver 30, 40 problemas que hay. La gente termina desgastada, verdaderamente desgastada, porque no es posible estar trabajando para un problema, y además muchos de los problemas ni se solucionan, porque ya cuando se llega al final, ya la gente ya está cansada. Entonces ya lo que se rescata, lo que se pueda, sigamos avanzando. Esta es otra forma de trabajar, en la cual, a través de comunicarse, a través de empezar a dialogar, de una u otra manera vamos a poder ir sumando voluntades. Y cuando se llegue a un aspecto nacional, se va a tener una mayoría que está apoyando, pero sí se requiere de mucha experiencia y se requiere de mucha fuerza. Por eso, repito, como yo soy el que está dando lata con esto, pero bueno, yo sé, o estoy seguro de que sí se va a poder. Cuestión de empezar a difundir, empezar a convocar y de empezar a llamar, porque si nadie empieza, pues difícilmente se va a llevar a cabo. Por eso me caen muy gordos los que están hablando de usted sí puede, y usted hágalo, y usted es capaz de hacer lo que se le pegue la gana, porque tienen razón. Si no se lo pone, sí lo puede hacer. El problema es que muchas veces vemos las cosas como si realmente no fueran posibles. La verdad es que sí, no se puede hacer las cosas, pero hay que animarse y hay que arriesgarse y a ver qué pasa, ¿no? Nunca es el tránsito de lo que vamos. Bueno, más o menos creo que sí, respondí de manera general. Gracias, doctor Roberto. Pienso que la ponencia del doctor Roberto ha sido muy nutrida en el debate, pues saca a colación, digamos, diversos elementos que como psicólogos sociales comunitarios tenemos que tener presente. Primero, por un lado, nuestro objeto de estudio pues, son los pueblos originarios. Vemos que los pueblos originarios como comunidades están insertas también dentro de ciertas dinámicas políticas y sociales que no podemos desconocer. La comunidad no es una cápsula aislada, ¿no? La comunidad está dentro de un entramado social, político y económico. En este entendido, entonces,
me parece interesante repensar, reflexionar un poco sobre estas propuestas reivindicatorias de las naciones originarias, que bueno, también es mucha polémica en cuanto a eso, si llamarlo nación originaria, pueblo indígena, comunidades indígenas, pero cada una tiene su acepción teórica, conceptual, digamos, con una matriz muy diferencial, ¿verdad? Y por otro lado, pensar también propuestas de reivindicaciones de congresos locales también nos llevaría también a otros debates, porque si bien la lucha por la autonomía sigue en pie en muchos de los pueblos de México, no solamente de México, de América Latina, presentan otras propuestas que no necesariamente son los congresos locales, pero pienso que también hay la posibilidad de reflexionar frente a ello. Y bueno, y pensar en esta autonomía es también, o pensar en esta libre determinación de los pueblos, es pensar también, digamos, en ejercicios que se han dado respetando la diversidad cultural de un país, como por ejemplo el caso de Nicaragua, con las diversas autonomías, que no estamos hablando en el país de Nicaragua hay solamente el reconocimiento de los derechos por una libre determinación, sino varias, ¿no? Y bueno, esos trabajos los ha rescatado muy bien Stavenhagen, ¿no? Algunas veces nos podría parecer que a los psicólogos sociales comunitarios esto es bastante alejado de nuestro terreno, pero yo pienso que es bien cercano a nuestro terreno. Si nosotros como psicólogos sociales comunitarios precisamente estamos trabajando las problemáticas que hay en las comunidades, vemos que la gran demanda en las comunidades de México es una en especial, que son las demandas, por ejemplo, de los pueblos originarios de las comunidades indígenas. Y para entonces entrar a intervenir a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios, por ejemplo, que están en zonas urbanas, es necesario debatir, ¿sí?, qué sucede al interior de ellas a nivel político, cuáles son sus derechos, sus reivindicaciones y cuáles han sido sus posibilidades. Entonces, en ese frente creo que el trabajo del doctor Roberto Mora nos deja, si bien muchas reflexiones, también muchas dudas para seguir aclarando a lo largo del seminario. En esa idea, la próxima sesión, que va a ser el 13 de mayo, nos las va a presentar la doctora María Teresa Romero. Ella es de la UACEM. Ella nos va a hablar sobre un método que es la etnografía. Muchos de nosotros ya estamos familiarizados con la etnografía, cómo aplicar la etnografía en el estudio de los pueblos originarios. Entonces, a lo mejor partimos, o en esta sesión trabajamos de una, digamos, una perspectiva un tanto más con un tinte político, a otra perspectiva en la siguiente sesión, que ya es más de un corte un poco más antropológico, ¿no? Entonces, yo los invito a todos y a todas para que sigamos viniendo a las sesiones y que estemos entonces con la doctora María Teresa Romero el 13 de mayo a las 3 de la tarde aquí en este mismo lugar. Les damos un fuerte aplauso a nuestro invitado.